A ver, vamos a ver el tema de lo que es relaciones gravimétricas y volumétricas de los suelos. Para ello siempre tienes que recordar algo. Un suelo, en su estado más natural, lo vamos a encontrar compuesto de tres situaciones, de tres, por decir, elementos. Va a estar compuesto de la parte sólida de los suelos, ¿ok? Sólida o sólidos, ¿no? Luego va a estar compuesto con agua, ¿ok? Y luego va a estar compuesto de aire. Esa es la parte más natural en que vas a encontrar el suelo. O sea, ¿qué pasa? Que tú el suelo no lo vas a encontrar así en un rectángulo, pues no. Tú el suelo, ¿cómo lo encuentras? Tú tienes acá tu terreno, o tu terreno, ¿no? De ese terreno, no sé, sacas un, una especie de telescopio, y, ¿no? Un telescopio, y ya tienes esta imagen, por decirlo así. ¿Y qué aparece en ese telescopio? Aparecen todos los granos de los suelos, pues, ¿no? Los granos de los suelos que están algunos en contacto, de alguna manera, ¿no? Algunos granos más chiquitos que otros, algunos granos más grandes que otros, ¿no? Pero así uno encuentra los suelos, ¿no? Los suelos de manera suelta, por decirlo así, ¿no? Te encuentras así los suelos. Pa. Ahora, ¿cuántos tipos de suelos hay? Hay cuatro tipos de suelos, y ya lo vas a ver en su momento: arcilla, grava, limo, ¿no? Arena. Entonces, y así vamos a encontrar los suelos, ¿no? Algunas, como te digo, granos más grandes que el otro, ¿no? En primer lugar, eso imagínate. Tú cuando excavas la tierra, ¿qué vas a encontrar? Suelo, y ese suelo va a estar compuesto de tres elementos. La parte sólida, ¿no? Si lo encuentras húmedo es porque hay agua, ¿no? Y luego, ¿y esa agua dónde está? En la parte de los vacíos. Por ejemplo, acá están todos los granos, ¿no? Todos los granitos. Pero ¿qué pasa? Que esos granitos, en sus partes que están de alguna manera los vacíos, puede haber agua. Y el agua generalmente siempre está a un solo nivel. Entonces el agua yo lo puedo poner así. El agua va a estar aquí, en un solo nivel, ¿no? O de repente hay por acá una gota de agua, ¿no? Entonces acá hay una gota de agua de repente, ¿no? Acá también hay agua, ¿no? Acá hay agua. Esa agua a la larga forma un volumen en ese espacio, ¿no? Acá también hay agua. De repente acá no hay agua, hay un vacío, ¿no? El aire se ha quedado atrapado, perfecto, pero alrededor, ¿qué cosa tenemos? Tenemos agua, ¿no? Acá también de repente el aire ha quedado atrapado, solamente hay agua por aquí. O sea, a tal punto que siempre vamos a tener, como te digo, acá también puede estar atrapado el aire, ¿no? Y acá hay agua solamente, ¿no? Vamos a tener los granos que representan la parte sólida, ¿ok? La parte sólida. Vamos a tener agua dentro de esos vacíos, y también dentro de esos vacíos va a haber, ¿qué cosa? Va a haber aire. Entonces, todo eso que hacen, lo voy a mezclar y lo voy a juntar todo. Lo voy a juntar todo en un esquema, ¿ok? Ese esquema siempre va a tener esta representación, mi diagrama de fases que le llama, diagrama de fases. Diagrama de fases. ¿Qué es el diagrama de fases? Es una representación de lo que hay en el suelo, por decirlo así. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque hay sólido, agua y aire dentro de este diagrama de fases. ¿Me dejo entender ahí en esa parte? Bacán, bacán. Entonces, siempre la parte sólida la ponen en la parte de abajo, el agua en la parte del medio, y por arriba va a estar el aire. Entonces, esto de aquí se le llama, como le había mencionado, relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Ello qué significa? Que vamos a tener nosotros, dos indicadores, por decirlo así, de esa parte del suelo, ¿no? En el diagrama de fases. Vamos a tener los pesos por un lado y los volúmenes por otro lado. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener en la parte de la izquierda de repente los pesos. Lo voy a poner un poquito más gruesito. Y acá yo le voy a poner WS. Representa el peso de los suelos. Y aquí le voy a poner W, que representa el peso del agua. El subíndice W y S representan al agua y al sólido, pero en palabras inglesas, ¿no? ¿No? Inglesas. Por ejemplo, creo que S viene de soil, si no me equivoco, de suelo. Y W, obviamente, de water.
¿no? De agua. Listo. Y acá sería de aire. ¿Ok? Pero hay un tema en la parte de los pesos, que el peso del aire no se conoce, o sea, mejor dicho, se conoce, pero su valor es cero. Es el único peso que conocemos. El aire no tiene peso, ¿ok? O no se considera su peso del aire, por decirlo así. Por lo tanto, los únicos pesos que vamos a considerar siempre es la del agua y la del sólido. Y si yo sumo todo, voy a tener, ¿qué cosa? Un peso total, ¿no? Si yo sumo todo, voy a tener un peso total. Mejor dicho, va. Todo esto, si yo al sumarlo, voy a tener un peso total. El peso total de esta partecita, de este volumen, ¿no? Porque a la larga, por el lado izquierdo, ¿qué se va a considerar? El volumen. Esto va a representar el volumen del sólido. Acá va a estar el volumen del agua y acá va a estar el volumen del aire. Si el peso del aire es cero, ¿el volumen del aire va a ser cero? No. Acá sí el volumen del aire va a tener un valor. El único que es cero es el peso del aire, nada más. Grábense eso, ¿ok? El único peso que va a ser cero es la del aire. Ahora, yo les había comentado en esta partecita, ¿no? El agua va a estar dentro de los vacíos, el aire también. Entonces, el volumen de aire y el volumen de agua se considera los vacíos. Entonces, en esta partecita, lo voy a poner de otro color verde, entre el volumen del aire y el volumen del agua se genera un volumen adicional que se llama el volumen de vacíos, B de B. Listo. A diferencia de los pesos, no, ahí no hay. Entonces acá sí aparece un término, volumen de vacíos. ¿Qué es el volumen de vacíos? Es el volumen que comprende tanto el aire como el agua. Y ya luego viene el volumen total, que es la suma de todo. ¿Ok? Tú tienes que comprender cada uno de los términos. Peso del agua, peso del sólido, volumen del agua, volumen del aire, volumen de vacíos y el volumen total. Tú a la larga en los problemas tú tienes que conocer todos los términos, el valor de todos los términos. ¿Ok? Luego, ¿qué sucede? Que a partir de conocer todo esto se generan algunas propiedades índices, algunas propiedades índices. La más conocida es una propiedad que relacionan los pesos. Voy a irte poniendo acá así propiedades índices sueltos, ¿ok? Sueltas. Pero se le conoce como propiedades índices. Son propiedades características del suelo. Vamos a poner así, propiedades índice, ¿ok? Una de ellas, por citarte un ejemplo, una de las más conocidas es la del contenido de humedad. Por ahí seguro lo han escuchado. Contenido de humedad. Es la más conocida. Su símbolo es importante conocerlo. El símbolo es el W y un porcentaje. ¿Por qué el porcentaje? Porque el contenido de humedad generalmente se expresa en porcentaje. ¿Qué relaciona? Relaciona los pesos. Lo voy a poner de acá de anaranjado. Relaciona pesos. ¿Por qué te pongo esto? Porque hay propiedades índice que relacionan solamente los pesos, hay propiedades índice que relaciona solamente los volúmenes y hay propiedades índice que relaciona peso con el volumen. ¿Me dejo entender? Por qué digo que relaciona pesos? Porque el contenido de humedad, su formulita, por citarlo así, es esta. Es dividir cuánta agua hay en comparación al sólido que existe. O sea, cuánto peso de agua hay en comparación o respecto al peso del sólido. Y esto simplemente lo multiplicamos por 100%. Esta es la formulita del contenido de humedad. ¿Me dejo entender ahora? Ahora, este contenido de humedad es un ensayo que lo hacen en el laboratorio. Tiene su proceso y de consejo de pata, te invito a que vayas viendo en YouTube cómo se hace el ensayo de contenido de humedad, porque ese criterio te va a servir para algunos exámenes posteriores para tu parcial. O sea, desde ya te recomiendo chequear o verifica o de repente tú vas a estar obviamente en laboratorio y vas a hacer ese ensayo. Entonces, chequea de una vez ensayo de contenido de humedad. Porque los suelos vas a estudiarlos en un laboratorio. Todos esos parámetros los vas a hallar en un laboratorio, ¿no? Ese experimento, por decirlo, se llama ensayo, ¿ok? Entonces, desde ya te invito. Es más,
Lo voy a entrar para invitarte. En el YouTube vas a encontrar todos los ensayos disponibles, ¿ok? Por ejemplo, ensayo de contenido y mira, y me sale contenido de humedad, ¿ok? Entonces, ese ensayo de contenido de humedad, acá está, te explica cómo es el proceso de hacerlo. Y hay varios videos. Entonces, en el laboratorio de suelos tú vas a hacer varios ensayos. Es como decir, vas a hacer varios experimentos con el suelo. ¿Ok? Ahora, esos procesos de los ensayos, no voy a entrar ahorita porque es perder tiempo, no perder tiempo, sino no vamos a alargar, pero sí te invito a verlo. Pero esos ensayos se rigen a un manual y a una norma. Y ya desde ya te invito también a leerlo porque lo más probable es que tu profesor o te lo dé para que leas o te lo dé para que investigues o si tú necesitas algún reporte o algo que sustentar, lo puedes sacar de acá. Manual de ensayos de materiales. Así tal cual, ¿ok? Así tal cual. Pero es un manual, mírate, que está del Estado y pesa bastante. Bueno, ojalá que cargue rápido. Bueno, cargó rápido. Es este ensayo, ¿ok? Y acá te dicen cómo hacer todos los experimentos. Hay una parte que es de suelos, hay una parte que es de agregados, hay una parte que es bitúmenes, que ese es para lo que es caramba, el tema de las emulsiones asfálticas, ¿no? Emulsiones como tal, ya para pavimento, ¿no? Mezclas bituminosas, cemento y aglomerado, concreto, drenaje, etcétera. Hay varias cosas, ¿no? O sea, porque estamos hablando de materiales como tal. A ti lo único que te interesa son la de los suelos. Y lo de los suelos, ¿cuántos ensayos tienes? Tienes, si no me equivoco, desde el 101 hasta el 137. O sea, estamos hablando de 37 ensayos. Los más resaltantes, cómo hacer el muestreo, cómo hacer la granulometría, ¿no? Determinación del contenido de humedad, justamente acá es lo que te acabo de mencionar. Límite líquido, límite plástico, lo vas a hacer en laboratorio. Compactación de suelos, lo vas a hacer. Es un tema muy importante para la parte del parcial, que es compactación de suelos. Muchos se confunden. Es más, en el examen parcial vino un problema en la cual era netamente datos de laboratorio. El laboratorio te da datos. Esos datos tú tienes que interpretarlos y hacer los cálculos respectivos para votar un simple indicador. Entonces, muchos se acostumbran a resolver problemas que te da la compactación y la profesora, pero no sabían cómo hacer el ensayo. Entonces, te vino todo un ensayo donde te daban los datos. Y ahí todo el mundo perdió. Entonces, por eso es bueno saber cómo se hace un ensayo y ese ensayo te bota los resultados y qué hacer con los resultados de ese ensayo. ¿Qué cálculos voy a hacer, ¿no? Con esos valores? Acá también hay otro, el ensayo, no, CBR no hacen, pero hay otro ensayo como, por ejemplo, corte directo. Eso lo ven corte directo. Es más, lo ven tanto en suelos, en la última parte, como en ingeniería de cimentaciones. ¿No? El ensayo triaxial lo ven más en cimentación. Pero bueno, allá está. Esto es fácil de entrar, ubíquenlo por un tema de saber cómo hacer esos ensayos, nada más. Y si quieren ver un ensayo, el YouTube, les recomiendo. ¿Ok? Ese es mi consejo del día. Bueno, volviendo al tema, es el contenido de humedad, ¿no? Contenido de humedad. Otro ensayo, otro ensayo o otro propiedad de índice que es muy conocida es relación de vacíos. De vacíos. Pero esta relación de vacíos tiene varios nombres, ¿ah? Relación de vacíos, tiene relación de poros, tiende a decir también ay, se me fue el nombre, pero relación de vacíos lo podemos encontrar con otros nombrecitos. Y en su momento de repente te lo va a decir la profesora o en el examen. Ahorita se me ha ido el nombre como tal. Su símbolo es la letra E, ¿ok? Y es un ensayo o es una propiedad índice que relaciona los pesos, perdón, los volúmenes, relaciona los volúmenes, ¿no? Y su formulita simplemente es dividir el volumen de vacíos, o sea, todo el vacío respecto al volumen también o nuevamente de sólidos. Nada más, ¿ok? Relación de volúmenes. Esa es una de las más conocidas. Otra
de las más conocidas ahora, o un ejemplo de la que relaciona ahora peso con volúmenes, es el peso específico. El peso específico, su símbolo es este de aquí, el peso específico. Es como no me acuerdo qué, creo que es la letra gamma del alfabeto griego, ¿ok? ¿Qué relaciona aquí? Ya relaciona peso con volumen, ¿ok? Y esa relación es simplemente dividir el peso total que tiene una muestra entre el volumen total que forma la muestra. Nada más. Nada más. Entonces, como te das cuenta, hay propiedades, hay muchas más propiedades, pues, ¿no? Pero ahí, esta te estoy poniendo una de las tres más importantes. Hay propiedades índices, ¿no? Que relacionan solamente pesos, hay propiedades índice que relaciona volúmenes y hay propiedades índice que relaciona peso con volumen. Esos son los pesos específicos. Y te voy a poner una más. Te voy a poner acá la 4 como la gravedad específica de sólidos. Gravedad, gravedad específica de sólidos. Si no me equivoco, algunos le ponen la letra, el símbolo GS, ¿ok? GS. ¿Qué relaciona? Relaciona el peso específico o relaciona, mejor dicho, pesos específicos. O sea, relaciona este de aquí. O sea, un poquito más avanzado, ¿no? Ya es una mezcla de peso específico, que a su vez peso específico, ¿qué es? Relaciona peso con volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es la gravedad específica de sólidos? Su fórmula es el GS y divide, voy a hacer un poquito más gruesito esto para que se entienda, y divide, mira, el peso específico netamente de sólidos entre el peso específico del agua. Eso es lo que mide la gravedad específica de sólidos. Entonces, acá salieron dos más, mira. ¿Qué es el peso específico de sólidos? Es lo mismo que el peso específico. Divides peso total entre volumen total, pero en este caso el peso específico de sólidos es peso de sólido entre volumen de sólidos. Peso específico es simplemente peso total entre volumen total. Peso específico de sólidos, peso de sólidos entre volumen de sólidos. Esa es la única diferencia, ¿ok? Esa es la única diferencia. Peso específico, específico, pero de sólidos. Y acá aparece el YW. El YW es el peso específico del agua. Y generalmente, ¿cuánto vale? Ya tiene un valor conocido. No calculas. Y sería 1 gramo por centímetro cúbico. Ojo con la unidad, insisto. Si en materiales te hablé de las unidades, acá también te hablo de las unidades. Ojo con las unidades. Acá está en gramos centímetro cúbico. Perfecto. Pero también puedo trabajar con kilonewton metro cúbico. Y es ahí donde vale 10 kilonewton metro cúbico. Pero también puedo trabajar con kilogramos. Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, ¿cuándo voy a saber qué valor voy a usar del peso específico del agua de acuerdo a los datos que me dé? Por ejemplo, este problema, ¿qué dato me está dando? Me está dando gramos y me está dando prácticamente gramos. Y si me da gramos, cuando toque utilizar peso específico del agua, utilizaría este de aquí. Si el problema habla de kilonewtons en cuanto a peso, utilizaría, si es que lo necesitase, el peso específico del agua como 10 kilonewton metros. Si el ejercicio me habla de kilogramos, entonces el peso específico del agua que voy a utilizar sería 1000. Todo depende de las unidades que te da el problema. ¿Hasta ahí está muy bien, chicos? ¿Se entiende? ¿O están volando? Sí, profesor, todo claro. Todo claro, perfecto. Perfecto. Pero recuerda algo también, en algún momento esto me ayuda. Peso específico del agua sigue siendo peso entre volumen. O sea, peso del agua entre volumen del agua. Esto me sirve, ¿ok? Siempre es bueno saberlo. Recuerda, porque estoy hablando de pesos específicos. Y un peso específico siempre te divide peso entre volumen. Dependiendo de que si es peso específico total, es peso total entre volumen total. Si es peso específico de sólidos, peso de sólidos entre volumen de sólidos. Si es peso específico del agua,
Peso del agua, volumen del agua, nada más. Ahora, acá te acabo de citar, como te digo, algunas propiedades. Hay más propiedades como porosidad, saturación, ¿qué más hay? Mm, creo que esas son las dos únicas que me faltan, ¿no? Si no, por allá va a aparecer. No, ok. Pero al margen de eso, este es un diagrama de fases que se le conoce a un suelo parcialmente saturado. Saturado. ¿Por qué parcialmente saturado? Porque este suelo tiene dentro de sus vacíos algo de agua. ¿Cómo que algo de agua, profe? Claro, porque podría darse dos situaciones, que no tenga agua y que esté lleno todo de agua. ¿Me dejo entender? Esas son las dos situaciones. Entonces, esto lo voy a poner mejor al otro lado. Acá lo voy a poner y acá voy a hablar netamente de esas situaciones. No, voy a ponerlo acá. Lo voy a poner acá un poquito más. Lo voy a ordenar un poquito más. Me tengo que acostumbrar a esta pantalla un poco más grande porque está bien. No puedo distinguir. Ahora sí, ya. Acá voy a hacer esta situación, mira. Si eso me has entendido, esto de aquí me tienes que entender. O sea, ¿qué sucede? Yo te he puesto el estado natural del suelo más común, pues, ¿no? O sea, el estado natural significa que en un suelo siempre vas a encontrar sólido, agua y aire. Pero hay situaciones en que no se presentan o que en los vacíos no están los dos. O puede haber puro aire o puede haber pura agua. Entonces, esa situación, y las fórmulas siguen siendo la misma, no cambia, lo que cambia es la situación. Entonces, cuando yo tengo un suelo en la cual solamente el sólido siempre va a haber, el sólido no pasa nada, el sólido no cambia de peso ni volumen, ¿ok? Imagínate que a este suelo que ya está en su diagrama de fases como tal, ya tiene un volumen total conocido, tiene un peso total. Imagínate que lo lleve al desierto. En el desierto, ¿qué sucede? Hay mucho calor. Si hay mucho calor, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Si el agua se evapora, deja de tener peso y deja de tener volumen. ¿Eso qué significa? Que el volumen de vacíos deja de tener agua y pasa a ocupar el aire todo el volumen de vacíos. Pero el sólido no pasa nada. Sigue teniendo el mismo peso y sigue teniendo el mismo volumen. Ah, ya. Entonces, cuando yo tengo la situación en que perdón, cuando yo tengo la situación en la que ya no hay agua, solamente me quedo con aire, quiere decir que esta situación ya no está parcialmente saturado, sino es un estado seco, o suelo seco, también le dicen, suelo seco. Ahora el peso del aire que abarca todo esto es cero. Y el volumen del aire ahora es todo esto de aquí, volumen del aire, es todo esto. Que a su vez el volumen del aire tiende a ser igual que el volumen de vacíos, porque el volumen de vacíos, insisto, no cambia, sigue siendo todo esto el vacío, solamente que ahora el agua se fue y se quedó el aire solito. Por lo tanto, el volumen del agua ahora es el mismo volumen del vacíos. Por ende, el volumen total, mire este criterio, el volumen total no cambia tampoco, porque si sigo teniendo el mismo volumen de vacíos, si sigo teniendo el mismo volumen de sólidos, entonces el volumen total no cambia. Entonces yo puedo ponerle tranquilamente aquí, el mismo volumen, ¿ok? El mismo volumen. ¿Ok? El mismo volumen total. ¿Por qué no cambia? Insisto, lo único que he hecho es secar al suelo. Y secar al suelo implica que el agua se vaya. El agua al irse pierde volumen y ese volumen que pierde de agua lo gana el aire. Por lo tanto, el volumen de vacíos no se altera, sigue siendo igual. Pero donde sí se va a alterar, obviamente, es en el peso. Ya el peso no es el mismo. ¿Por qué? Porque ya le quité el peso del agua y solamente se está quedando el peso sólido. Por lo tanto, el peso total solamente sería el mismo peso de sólidos. Entonces, este peso total ya sería otro valor. Le voy a poner un ganchito. Ya no es el mismo en esta situación. ¿Ok? Perfecto. Eso se le llama un estado seco. El otro estado, ¿cuál sería? Cuando ahora, en vez de llevarlo al desierto, me lo llevo a una zona donde comienza a llover bastante. Donde ahora todos los vacíos comienzan
comienzan a llenarse netamente de agua. Entonces, si se llenan de agua, ya pasa a el agua ocupar todo el volumen del aire, a tal punto de que ya no hay aire. Entonces todo se llenó de agua. Por lo tanto, ahora ya no hay peso del agua, sino va a haber qué cosa, peso netamente de agua. Perdón, ya no había peso de aire, netamente va a haber peso de agua. El volumen del aire se va, ahora todo este volumen viene a ser el volumen del agua. Insisto, el volumen de vacíos no cambió. ¿Me dejo entender? Estoy hablando en la situación de que es un mismo diagrama de fase que estoy pasándolo por las tres situaciones. Bueno, eso está pasando. El volumen de agua no cambia, sigue siendo el mismo volumen de vacíos y por ende es el mismo volumen total. ¿Qué pasó en cambio con el peso? Varió, porque ahora paso a tener peso de sólidos y más peso de agua, un poco más de lo que tenía inicialmente. Por lo tanto, el peso total también varía. Es otro peso total. Este sería un estado saturado. ¿Ok? Saturado. Estado saturado o suelo saturado. Y los cálculos de las propiedades índices sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, si aquí me piden el contenido de humedad de un estado saturado, ¿qué hago? Divido el peso del agua entre el peso del sólido de este estado saturado, que va a ser muy diferente el contenido de humedad al peso del agua y el peso de sólidos del suelo parcialmente saturado. ¿Me dejo entender? Pero los cálculos siguen siendo los mismos. O sea, contenido de humedad, relación de vacíos, peso específico, gravedad específica, todo eso lo voy a utilizar en cualquiera de las tres situaciones, de un suelo parcialmente saturado, de un estado seco o de un estado saturado. En cualquiera de los tres puedo usar las mismas fórmulas. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? ¿Quedó claro esa partecita? ¿Les despejé algunas dudas que tenían antes de? ¿Tenían dudas sobre este tema? Sí, ingeniero, bueno, yo sí tenía algunas dudas, pero ya me quedó muy claro. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que tienes que ahora toda esta info, primero, tenerla clara para luego llevarlo al ejercicio. ¿Ok? Es nada más, netamente, tener toda la info clara. Ahora, ¿qué me dice acá el ejercicio? Vayamos al ejercicio como tal. A ver, ¿qué me dice el ejercicio? En un laboratorio de la universidad se recibe una muestra de suelo fino en condiciones saturadas. Ojo, ¿qué te está diciendo aquí? ¿En condiciones qué? Saturadas. Ay, ay, ay. Ya te está diciendo que está saturado. O sea que cuando tú lo representes en un diagrama de fases, no vas a poner aire, solamente pondrías agua y suelo, ¿ok? Con un peso in situ de 173 gramos. Para la realización de esos ensayos básicos, por lo tanto, se obtuvo los siguientes resultados. Peso relativo de sólidos, 271. Peso seco, 101 gramos. Determinar el diagrama de fase, relación de vacíos, porosidad, peso específico saturado y peso específico de suelo sumergido. Y ahorita te explico eso de aquí. Pero hasta ahí, se entiende, o sea, tienes que entender de alguna manera, ah, perdón, ¿dónde está? Tienes que entender lo que está pasando en el problema. Acá hay tres situaciones. Que el problema te diga que el suelo es seco, que el problema te diga que el suelo es saturado, o que el problema no te diga, que el problema no te diga nada. Y si no te dice nada, ¿cómo lo tienes que asumir? Parcialmente saturado. O sea, que hay un volumen de aire, que hay un volumen de agua y que hay un volumen, obviamente, sólidos. Como te digo, tienes tres situaciones. ¿Ok? Eso es para empezar. Pero como ya me dice condiciones saturadas, entonces yo tendría que ponerlo. Y acá depende mucho del profesor, ¿ah? Porque lo puedo poner así. Pongo mi sólido y pongo mi agua de frente. El aire no tiene nada que ver. O, o el profesor puede hacer esto. Pone los tres, me dejo entender, pone los tres, pone acá agua, pero de frente al aire, ¿qué le hace? O sea, tú ya sabes que el peso del aire es cero, pero automáticamente al volumen del aire que le pone, también le pone cero. ¿Te das cuenta, no? El volumen del agua ya tiene un valor, el volumen de sólidos también tiene un valor, el peso del agua tiene un valor y el peso de sólidos también tiene un valor. ¿Me dejo entender o no? Pueden poner, las dos son válidas. Pero si yo hago esto y tú resuelves igualito como yo resuelvo y tu profesora siempre te ha aplicado así, ahí ya fuiste. Y mira, y me doy cuenta porque creo que esto lo vi en el... Claro, ya ves.
Acá, por ejemplo, tu profesora, ¿qué hace? Pone el estado total, pues, ¿no? Aire, agua y sólido. Y al volumen del agua, al volumen del aire de frente lo anula. ¿Te das cuenta, no? O sea, ella está siguiendo ese esquema y tendrías que hacer este esquema de aquí. Ahora, también veo que la profesora está haciendo un recuadro, que sería bueno que el recuadro también lo modifique, ¿no? Yo no lo pongo en recuadro por un tema de comodidad, pero bueno, si tu profesora lo pone en un recuadro, hay que ponerlo. ¿Qué tipo de recuadro? O sea, este de aquí, mira. En primer lugar, ella hace, bueno, tú tienes que ponerle acá, ¿no? Pa, acá voy a poner esto, esto, esto de aquí. Entonces acá va a poner el sólido, acá va a poner el, y el peso. Pa, vamos a poner así, ¿no? Ahí está. Ahí voy a poner volumen del aire y volumen del agua. Acá sería el volumen de vacíos, ¿no? Con el volumen de sólidos. Y todo esto representa ya el volumen el volumen total. Acá yo tengo peso del aire, peso del agua, y acá ya tendría el peso total. O sea, normalmente tiene esto de aquí, pues, ¿no? Esa es la gran diferencia. No le hace así un recuadrito. No, yo tengo que hacerlo igual también, pues, ¿no? Nada más. Y de su forma de hacer la profesora y tienes que adaptarte nada más. Como te digo, siempre adaptarte a lo que ella hace. O tu profesor hace, pues, ¿no? Eso lo cierro. Acá también lo cierro. Perfecto. Entonces, a ver, analicemos un datito. Mira, a ver. ¿Qué datos? Analicemos los datos. Es importante analizar los datos. A ver, ¿qué me dice acá? Me dice primero que está saturado. Primera condición. Voy a borrar esto. Datos. Lo voy a poner acá. Datos. Datos. A ver, primer datito. ¿Qué te dice el datito? Te dice que condición saturada. Perfecto. Condición saturada. Tu primer dato, así, tiene que ser darte cuenta de tres cosas. Condición saturada, condición seca o condición parcialmente saturada. ¿Cuándo te das cuenta que es parcialmente saturada? Cuando no te dicen nada. Si no te dicen nada es porque es parcialmente saturado. Si es saturado, te dicen. Si es seco, también te dicen. ¿Me dejo entender o no? Perfecto. Con un peso in situ de 173 gramos. O sea, peso in situ, entiendo yo que todo o el peso total es 173. Esa sería mi segunda condición. O mi segundo dato, perdón. Lo pongo como borrador a un costado, ¿no? Simplemente, yo puedo saber que el peso total es 173 gramos. Para la realización de sus ensayos, por lo tanto, se obtuvo los siguientes resultados. Peso relativo de sólidos. A ver, acá viene ya, de alguna manera, peso relativo de sólidos. Ese peso relativo de sólidos que está mencionando es la gravedad específica de sólidos, la que yo le puse como GS. GS. GS te dicen que es 2,71. Perfecto. Peso seco, también te hablan, peso seco. El peso seco es, ahora tú pones, no, peso seco, pero ¿qué es el peso seco? A ver, vamos a poner peso seco. ¿Qué es el peso seco? El peso seco simplemente es el peso del sólido, automáticamente. Porque cuando está seco, a la final es el peso que no asume, solamente el sólido. Entonces, el peso seco es el peso del sólido, 101 gramos. Ahora, gente, como condición para yo, porque ¿cuál es tu chamba aquí? Conocer todo. O sea, cuánto vale bueno, el peso del aire no. Tienes que conocer cuánto vale el peso del agua, cuánto vale el peso del sólido, cuánto vale el peso total, cuánto vale el volumen del aire, cuánto vale el volumen del agua, cuánto vale el volumen de sólidos, cuánto vale el volumen de vacíos, cuánto vale tu volumen total. Tú tienes que hallar todo, todo tienes que hallarlo.
antes de encontrar todo lo que te pide. A mí me está pidiendo determinar el diagrama de fase, relación de vacíos, porosidad, peso específico del suelo saturado. Ya, antes de hallar todo esto, necesito primero conocer todo el diagrama. Así funciona. Diagrama de fases. ¿Ok? Entonces, ahora, de los datos que te da el problema, tienes que para poder yo encontrar todos los valores, ese es un tip, mínimo tengo que tener tres situaciones. O sea, tengo que tener mínimo tres datos. Si tengo dos datos, no puedo resolver. O sea, para yo poder resolver necesito mínimo tres. Si yo tengo mínimo tres, sé que voy a encontrar todos los valores del diagrama. Si tengo dos, no puedo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay algunos, por ejemplo, mira, yo te puedo dar, yo te puedo dar como dato estos dos. Imagínate que no te dé el peso total. Yo te doy estos dos, pero te digo condición saturada, pero no me di cuenta. Y tú dices, aguanta, acá hay dos datos, 271 y 101 gramos, ya, lo pongo. Pero después me falta un dato más, ¿no? Que tú esperas que es numérico, ¿ok? Pero no estás tomando en cuenta que al decirte condición saturada, ese sería tu tercer dato. Ojo, estoy descartando de que me den el peso total 173, me olvido. Solamente imagínate que te den GS y el W seco, listo. Pero el otro dato sería un dato textual, que es condición saturada. ¿Qué significa? Que cuando es condición saturada te dicen que la saturación, que es SR, vale 100%. Y ahí estaría mi tercer dato. Y con tres datos sí voy a encontrar todo. ¿Ok? Esa es la condición saturada. Entonces, comenzamos a llenar. Mira, si me dicen que la condición es saturada, quiere decir que él vale cero de una vez y él también vale cero. ¿Ok? Me dan de dato el peso total. Perfecto, L es 173. Me dan de dato el peso seco, el peso sólido. Ah, L es 101. Si L es 101 y tengo 173 como total, él tendría que ser 72. Listo, completé los pesos. Ahora me voy para la otra parte. Volumen del agua. Acá viene el detalle. Acá viene el detalle. Para yo encontrar el volumen del agua, tengo que saber, oye, aguanta. ¿Cuál sería el peso específico del agua que voy a trabajar aquí? Y yo observo que todo está en gramos. Y si todo está en gramos, entonces el peso específico del agua a trabajar, ¿quién sería? 1 gramo centímetro cúbico. Entonces, cuando tú trabajas con este dato, pasan dos cosas. O pasa una sola cosa, que W, el peso del agua, es numéricamente igual al volumen del agua. Numéricamente igual. ¿Ok? Son numéricamente iguales. No en unidades, porque las unidades son diferentes. O sea, voy a tener 72 gramos en un lado y 72 cubos en otro lado. No tienen lo mismo, no vale lo mismo, pero en numéricamente, en número, sí, son numéricamente igual. ¿Ello qué implica? Que si yo tengo el peso del agua, 72 gramos, el volumen del agua, ¿cuánto va a ser? Va a ser 72, pero se mantiene esta unidad, centímetro cúbico. Cosa que al dividir peso entre volumen del agua tendría 72 gramos entre 72 centímetros cúbicos, cuando me sale 1 gramo centímetros cúbicos. Estoy respetando el peso específico ya del agua. Ahora mira, me hablan de la gravedad específica de sólidos. Este es un dato clásico. La gravedad específica de sólidos es un dato clásico que generalmente te va a venir en todos los problemas. ¿Por qué? Porque recuerda algo. La gravedad específica de sólidos, ¿a qué es igual? En principio, gravedad específica de sólidos, peso de sólidos entre peso del agua. ¿Ok? Entonces reemplazamos 2,71 peso específico de sólidos. ¿Cuánto vale el peso específico del agua? 1. Perdón. Entonces, acá con este uno pasa a multiplicar, encuentro que el peso específico de sólidos es 2,71 gramos centímetro cúbico. Hasta ahí acabo de encontrar el peso específico. Pero este peso específico de sólidos no lo puedo poner aún acá. No lo puedo poner acá. No, no entra. Peso específico de sólidos es una propiedad índice más. Pero lo que sí hay que recordar que el peso específico de sólidos, ¿cómo se calcula? Peso de sólidos entre volumen de sólidos. Y si tú eres mosca, peso específico, reemplazas todos los datos aquí. Peso específico, 2,71. Peso es sólido, peso es sólido, 101. Con todo y unidad. Volumen de sólido, no lo conozco.
Entonces, volumen sólido pasa a multiplicar, 101 gramos se quedaría acá arriba, pasa a multiplicar el centímetro cúbico y baja el 2,71 gramos. En una se van los gramos y divido volumen de sólido. ¿Cuánto vale? ¿Dónde está mi calculadora? Acá está mi calculadora. Divido 101 entre 2,71. 37,27. 37,27 centímetros cúbicos. ¿Y ese valor del volumen de sólidos dónde va? Obviamente acá. 37,27 cubos. Centímetro cúbico. Como el volumen del aire vale cero, volumen de agua vale 72, al sumarlo el volumen de vacío queda como 72 centímetros cúbicos. 72 más 37, 72 más 37 más 72, 109,27. 109,27 centímetros cúbicos. Y hasta ahí encontramos todos los valores. Es igual que la profesora. A ver, 109,27 y 173, 72, 37, 27. Listo, tienen lo mismo. Esa es la primera parte que debes de llegar. Primero conocer todos los datos. Mi pregunta va, ¿se entendió, gente? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Como ya hallaste todo, ahora recién vas a calcular todo lo que te pide. Diagrama de fase, ya está. Relación de vacíos. Bueno, puedes ver tu formulario por mientras, pero si no te lo sabes, lo haríamos acá. Relación de vacíos. La relación de vacíos es dividir, ¿qué cosa? A ver, aguanta. Relación de vacíos es, lo pongo acá. Es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Perfecto. Volumen de vacíos, 72 centímetros cúbicos. Volumen de sólidos, 37,27 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la relación de vacíos me saldría 1,93. Listo. Porosidad. Ah, ya. Acá hay un detalle. Porosidad simplemente divide cuánto vale el volumen de vacíos entre el volumen total. Si es que no me equivoco. A ver, voy a ver. Porosidad. Volumen de vacíos entre volumen total. Volumen de vacíos entre volumen total. Igualito por 100. Reemplazo y voy a tener que la porosidad es volumen de vacíos, 72 centímetros cúbicos. Volumen total, 109,27 centímetros cúbicos y por 100. Al calcular, ¿qué tengo? 72 entre 109,27. Todo esto por 100. 65,89. Peso específico de suelo saturado. Ojo con esto. Acá quiero que veas. Me piden ahora el peso específico de suelo saturado. Hay un formulario donde yo puedo, reemplazando la fórmula de frente, encontrar eso de ahí. El peso específico de suelo saturado. Pero no te recomiendo porque te vuelves muy formulero. ¿Ok? Te vuelves muy formulero. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente mi diagrama de fases que está... Ah, no, no, espera, pensé que me pedía seco. Caramba, discúlpeme. Peso específico de suelo saturado. Este diagrama de fases es de un suelo saturado, ¿cierto? Ah, ya está saturado esto. Esto es un suelo saturado. Lo voy a poner acá, suelo saturado. Entonces me están pidiendo el peso específico de suelo saturado. Sería así, SAP. ¿Cuál sería el peso específico del suelo saturado? Sigue siendo lo mismo. Peso total en el estado saturado entre el volumen total en el estado saturado. ¿Cuál es el peso total del estado saturado? 173 gramos. ¿Cuál es el volumen total del estado saturado? 109. 109,27 centímetros cúbicos. Al dividirlo, ¿qué tengo? Tengo 173 entre
109,17. 1,58. 3 gramos centímetro cúbico. Y encontré el peso específico saturado. Ahora, acá hay un término que me habla, vamos a poner acá, saturado. Ahora me habla del peso específico sumergido. Entonces, el sumergido, ¿cómo es eso? Cuando el suelo, obviamente la palabra ya te lo dice, algunos le ponen zoom, otros le ponen una rayita aquí. Creo que tu profesor le pone una rayita ahí, ¿no? Sumergido, así le pone una rayita. ¿Ok? El sumergido simplemente es dividir o restar, perdón, el peso específico saturado menos el agua. Nada más. Ese es el sumergido. El saturado menos el peso específico del agua. Entonces, acabo de encontrar yo el saturado. Listo, de frente nomás. Peso específico sumergido sería peso específico saturado 1,583 menos el peso específico del agua. ¿Qué cuánto vale? Si estamos en gramos, vale 1. Por lo tanto, el peso específico saturado sería 0,583 gramos centímetro cúbico. Y listo. Encontré todo lo que me piden, claro, todo lo que me piden aquí. Relación de vacío, porosidad, peso específico saturado y peso específico sumergido, que simplemente es, acá está, peso específico sumergido. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mira, te voy a dar un tip. Tú vas a tener cuatro pesos específicos. El primero es el peso específico seco, que se le pone la letra D. Vas a tener el peso específico en su estado natural. Algunos le ponen un de húmedo, en su estado natural, natural. Y vas a tener luego el peso específico saturado. ¿Ok? Este cuando ya está obviamente saturado. ¿Qué va a pasar? Que siempre el saturado es mayor que el peso específico natural y a su vez es mayor que el peso específico seco. Y el peso específico sumergido, en teoría, está por aquí, dentro de este espacio. Está dentro de ese espacio. O sea, son cuatro pesos específicos, seco, natural, saturado y sumergido. Sumergido depende mucho, pues no puede estar cercano al peso específico seco o puede estar cercano al peso específico saturado, pues no depende mucho eso. Y listo, terminó el problemita. Ahora sí lo entendiste, María, ¿o no? Espero que sí. Espero que sí lo Sí, hayan entendido. pero sí, ahora sí está más claro. Ahora te quedó más claro, ¿no? ¿Ya viste la luz o no? Sí, definitivamente. Perfecto, perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió o no? ¿Easy o no easy? Creo que ya están durmiendo, ¿no? A ver, déjame ver algo. Ya un momento. Un ratito.
Y a ver, bacán. A ver, una más ya para ver acá vamos a ver. Este de la Tara, este del terraplén es conocidas. Ah, este puede ser, este aquí. Mira, chiquito nomás es. A ver, ah, no. Ya, ¿qué dice aquí en este problemita? El peso específico del suelo. eh, esto, ya. Me dicen, no, el peso específico del suelo es de 12 kilonewton metro. Ojo, esta unidad kilonewton metro cúbico, ¿qué representa? ¿Recuerdan o no? ¿Qué representa eso? Kilonewton sobre metro cúbico. Sigue siendo también peso específico, pero está en otro sistema, por decirlo así. Entonces, mi datito lo voy a poner tal cual. Siempre identifica los datos, ese es el primer paso. A ver, me habla algo de la condición, me hablan del peso específico del suelo seco, gravedad específica, su contenido de humedad, pero luego me viene determinar el diagrama de fases, peso específico natural del suelo, peso específico saturado, todos los pesos específicos. Espérate un ratito, un ratito. Un ratito. A ver, miren. Vamos a ponerle acá. Me habla del peso específico del suelo seco. ¿Cómo se pone ese dato? Se pone así, peso específico suelo seco. La D, 12 kilonewton metro cúbico. Su gravedad específica tiene gravedad específica de sólidos también. Gravedad específica de sólidos es 2,61. Y tiene un contenido de humedad de 21%. 21%. Asumir, asumir, mira, el profesor ya te da. En algunos casos tú tienes que asumir un volumen de sólidos, pero ya te lo da. Perfecto. Entonces vamos a asumir BS igual a 2 metros cúbicos. Entonces, igualito sigues teniendo qué cosa, tres datitos, ¿no? Con tres datitos puedo empezar tranquilamente, tranquilamente. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo ponerle el diagrama de fases como si fuera, como no me da la condición, solamente me están dando el dato de un peso específico seco, pero no me dice que el suelo está seco, lo voy a poner de manera natural.
No, voy a poner, creo que lo voy a dibujar así, ¿no? Ahí, voy a poner otro aquí que represente la parte de los sólidos. Ahí, listo. Acá. Vamos a poner acá, creo que va uno más chiquitito. No, luego acá viene uno que representa la de los vacíos. Y acá ya representa otro de aquí. Este se va hasta acá en realidad. Más o menos así. No, mi suelo principal es acá. Y de aquí viene ya otro. Así. Ya, entonces acá está mi sólido, agua, aire. Acá tengo peso es sólido, peso de agua y peso del aire. Volumen de aire, volumen de agua, volumen de sólidos, volumen de vacíos y volumen total. Perfecto. Entonces, a ver, peso específico, yo siempre parto por este de aquí, por la gravedad específica de sólidos. Me ayuda mucho. Entonces, la gravedad específica de sólidos es 2,61, pero recuerda que eso aquí es igual. Eso es igual al peso específico de sólidos entre el peso específico del agua. Entonces, yo reemplazo, aguanta, si no se ve muy feo, ¿no? Claro, mejor utilizo este. Mejor utilizo este que está más ordenadito ahí está, más ordenadito. Perfecto. Simplemente ya borro todos estos valores. Simplemente. Ya está. Entonces, ya claro, empiezo por esos valores, ¿no? Y recuerda que ahora el peso específico del agua, ¿cuál voy a usar? Ah, como estamos hablando de kilonewton metro cúbico, utilizo el de 10 kilonewton metro cúbico. Entonces reemplazo valores. 2,61 es igual al peso específico de sólidos entre 10 kilonewton metro cúbico. Por lo tanto, el peso específico de sólidos me quedaría como 26,1 kilonewton metro cúbico. ¿Y esto en qué conlleva? A que el peso específico de sólidos es igual a volumen de sólidos, peso de sólidos entre volumen de sólidos. ¿Ok? Entonces de ahí yo tengo dos datos. Tengo que 26,1, que es el peso específico de sólidos, el peso no lo conozco, pero el volumen sí. Voy a asumir que es 2 metros cúbicos. Este es el dato que yo estoy asumiendo. ¿No? Viene de aquí. Estoy asumiendo. Entonces, a las finales voy a poner que WS vale 52,2 kilonewton, prácticamente kilonewton, porque metro cúbico se le va con este metro cúbico. Me quería, ya tengo y acabo de conocer el peso. Eso es lo importante en principio, ¿no? El peso es sólido. Esto es donde lo coloco, acá peso es sólido, 52,2 kilonewton, ¿no? Peso de sólido. Luego acá viene peso del agua, todavía no lo conozco.
No, peso del agua todavía no lo conozco. Peso del aire, bueno, sí es conocido, pues no. Peso del aire sí vale acá cero. ¿Qué más tengo? A ver, me hablan de el contenido de humedad. Ese es importante. El contenido de humedad. Me voy acá. El contenido de humedad también es importante. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad, que en este caso vale, según el problema, 21%, recuerda que su formulita es peso del agua entre el peso de sólido por 100. Y yo tengo prácticamente el peso del agua, el peso de sólido, perdón. Entonces, reemplazar, yo digo 21% es igual al peso del agua entre 52,2 kilonewton por 100%. Entonces, peso del agua, ¿cuánto vale? Voy a multiplicar, ¿no? Multiplico 21 o 52,2 por 21 sobre 100. Me sale sí, 10,962. 10,962 kilonewton. Ah, perfecto. Y encontré el peso del agua. 10 kilonewton. Acá va. 10,962. Y por lo tanto ya puedo conocer el peso total. Peso total sería, ¿no? A este valor 10 puntos le sumo 52,2, 63,162. Ya tengo el peso total. Listo. Ahora me voy con los volúmenes. Pero mira, si yo ya tengo el peso del agua, puedo conocer el volumen del agua. Pero acá ya no es numéricamente igual. Eso solamente pasa cuando todos estamos en gramos y centímetros cúbicos. ¿Qué tengo que recordar aquí? El valor del peso específico del agua. El peso específico del agua vale 10 kilonewton metro cúbico. Pero también se puede calcular como peso del agua entre volumen del agua. El peso del agua es lo que yo conozco. El peso del agua vale 10,962 kilonewton. Entonces, el volumen del agua, ¿cuánto valdría? El volumen del agua sería, no creo que lo puedo llevar abajo. El volumen del agua valdría en este casito, claro, pero no 10,96 solamente corre la coma. Estamos hablando de 1,0962 metros cúbicos. Y allí es parte del volumen. 1,0962. 1,0962 metros cúbicos. Este es el volumen del agua. ¿Qué más necesito? Necesito encontrar el volumen del aire y volumen de sólidos. Ah, no, pero ya me dan el volumen de sólidos. Yo asumí esto, ¿no? Yo asumí que el volumen de sólidos es 2 metros cúbicos. El volumen de sólidos. Solamente me está faltando el volumen del aire o el volumen de vacíos para poder calcular. Pero para ello, mira, siempre descarta. Este dato ya lo utilicé. O yo no lo utilicé. No, todavía no lo utilizo. Este dato ya lo utilicé y ya lo utilicé. Me falta él todavía. Ese es el peso específico seco. ¿Cómo se calcula el peso específico seco? El peso específico seco, había mencionado que es el peso seco, o mejor dicho, el peso seco entre el volumen total. Pero el peso seco es simplemente el peso del sólido, ¿no? Y nada más. Entonces reemplazo, ¿no? Peso específico, 12 kilonewton metro. El peso de sólidos, lo tengo de dato, creo que sí, 52,2. Y el volumen total no. A la final, el volumen total, ¿cómo me quedaría? El volumen total sube, el 12 baja a dividir, 52,2 entre 12. 435 metros cúbicos. Y ya encontré el volumen total. Y prácticamente ya encontré todo. Porque al encontrar el volumen total, 435, él viene a ser 435. El volumen de vacíos viene a ser 1,35. Y si él es 1,35, a 1,35 le resto 1,0962.
0.23, 0.2538 metros cúbicos. Y completé todo mi diagrama. A ese nivel primero tienes que llegar antes de seguir repasando, ¿no? Vamos a ponerle acá. Profesor, el volumen de Sí, vacíos no sería 2,35, por lo que la sí, suma sí, tiene que sí, dar sí, 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 4,5. sí, 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 sí. Lo había puesto a propósito a ver si estaban atentos, discúlpame. Se me resté mal, disculpa, mentalmente. Entonces acá sería uno, ¿no? 1,25, ¿no? Sí, pues 1,25. No influye en nada, creo. El volumen de... o influye en algo. Volumen total, no, no influye en nada. Listo, ya completé. Volumen de aire, volumen de vacíos, volumen de... volumen de... ¿cómo se le llama? Total. Ya. Hasta ya tengo todo. Ahora, miren. Vamos a... Ya tengo el diagrama de fases, ¿listo? Ahora, quiere decir que el suelo era parcialmente saturado. No estaba seco el suelo, ni estaba saturado como tal. Me doy cuenta porque hay volumen de aire, ¿no? Yo hallé el volumen total, con el volumen total, hallé el volumen de vacíos y con el volumen de vacíos me di cuenta que el volumen del agua no cumple y no llena la parte de los vacíos. O sea que el suelo estaba generalmente parcialmente saturado. Por eso, como te digo, cuando no te dan la condición, asume que estás parcialmente saturado. ¿Ok? Por más que, mira, el dato era el peso específico de suelo seco, sí, pero es un dato nada más. No es la condición actual del suelo. Por eso ponle siempre suelo parcialmente saturado cuando no te diga. Ahora, acá viene el tema. Peso específico natural del suelo. Acá viene el detalle. Peso específico natural del suelo. Entonces, vamos a poner acá. Dos. El peso específico natural del suelo, natural del suelo, ¿qué cosa es? Simplemente es peso total entre volumen total. ¿No? Es el peso total entre volumen total. Son peso total entre volumen total. Listo. ¿Cuál es el peso total? 63.162. 63.162 kilonewton. Y el volumen total, 435. 435 metros cúbicos. ¿Ok? Perfecto. Listo. Ahora simplemente divido. 14,52. Aguanta, aguanta. No, sí está en 14,52. 14,52 kilonewton metro cúbico. Hasta ahí, bacán. Ese es mi peso específico, como tal, ¿no? 14,52 kilonewton metro. Listo. Ahora, el otro tema. Me hablan de peso específico saturado. Acá quiero decirte algo. Respecto al peso específico saturado, hay varias formulitas que te dan de frente ese valor. Hay varias formulitas. Es más, te van a dar un formulario donde están todas las situaciones posibles. Pero yo te sugiero ahorita, cranear un poquito. Cranear un poquito. Si el suelo me están diciendo que, o me están viendo el peso específico saturado, entonces tengo que cambiar la condición del suelo. Tengo que cambiar la condición nada más. ¿Ok? Te quiero hacer pensar un poquito nada más. Porque si yo te doy la fórmula, la sacas al toque ese valor y listo. Pero te voy a hacer pensar un poquito. Esto se mantiene, ojo, pero ahora imagínate que acá a este suelo lo vamos a saturar. ¿Saturar qué implica? Que los vacíos va a dejar de haber aire. Por lo tanto, ahora el aire desaparece. ¿Ok? El aire desaparece. Lo único que va a pasar es que ahora todo va a ser absorbido por el agua. Eso quiere decir que ahora el volumen del agua sube a ser
el mismo volumen de los vacíos. O sea, el volumen de aire desaparece y el volumen de agua aumenta su valor. ¿A cuánto? Al mismo volumen de vacíos. O sea, acá 2,35 sería, insisto, su peso del agua. ¿Ok? Listo. Estoy aumentando la condición, estoy cambiando la condición de este suelo, pasa a ser saturado. ¿Qué sucede? Que el peso de aire no está, el peso del agua, por ende, ¿qué va a pasar? Va a incrementarse. Ya no va a ser este valor, el peso del agua. ¿Ok? El peso del agua va a cambiar de valor. Y por ende, el peso total también va a aumentar. Entonces, hasta ahí nomás date cuenta de todo lo que está cambiando al cambiar la condición. ¿Cómo puedo encontrar ahora el peso del agua si sé que su volumen es de 2,35 metros cúbicos? Fácil, con el peso específico del agua. El peso específico del agua es, en este caso, 10 kilonewton-metros. ¿Ok? Y yo te había mencionado que el peso específico del agua, que es igual peso del agua entre volumen del agua. Peso específico del agua, lo reemplazo, ¿no? 10. Peso del agua, ¿cuánto vale? Peso del agua en este caso no lo conozco. Volumen del agua sí, 2,35 metros cúbicos. Pasa a multiplicar y el peso del agua va a ser igual a 23,5 kilonewton. Y ese sería mi nuevo valor, 23,5 kilonewton. Y por lo tanto, ¿cuánto sería el peso total? 75,7 kilonewton. Y ya está. Ahora esta condición ya pasó a ser condición saturada. Y en la condición saturada, ¿cómo se halla el peso específico? Igualito. Peso total, volumen total. Peso total, 75,7. Volumen total, 4,35. Opero 75,7 entre 4,35. 17,40. Por lo tanto, ahí el peso específico saturado. ¿Te das cuenta o no? Simplemente cambié la condición de parcialmente saturado a saturado. Ahora, ¿cómo hallo el seco? Porque me piden seco también. No, seco ya no, pues. Seco ya me lo dan de dato. Me piden el sumergido. Y el sumergido siempre va a ser, ¿no? El peso específico sumergido es aquel que tiene el ganchito, ¿no? El ganchito. Y su formulita es el peso específico saturado menos el del agua. Entonces el saturado sería 17,40 kilonewton metro cúbico menos 10. Por lo tanto, el sumergido sería igual a 7,40 kilonewton metro cúbico. Y se acabó el problema. Listo. ¿Te das cuenta o no? Eso sería todo. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí se entendió, ingeniero. ¿La ves más fácil o no? Sí, sí. Ya, bacán, bacán, bacán. Bueno, chicos, me voy a quedar ahí. Espero que se haya entendido. Como verán, ya publiqué ¿cómo le digo? Mis costos, mi forma de trabajar, ya me van conociendo. Nada, anímense, yo estoy lanzando el grupal de mecánica de materiales, porque varios me están preguntando por el grupal de mecánica de materiales. Ya uno se va a escribir, creo que María, tú me has preguntado, y hay otro más que está interesado. Mientras más se pongan las pilas, ¿ok? Podemos organizarnos y empezar ya la otra semana. Nada más. Voy a detener la oración.